Bien, esto para organizarnos, ¿no? Las biomoléculas se dividen en inorgánicas. Esperen porque si los tengo acá, no veo. Ahí. En inorgánicas, que son agua, gases y sales minerales, y orgánicas, que son los lípidos, las proteínas, los glúcidos y los nucleótidos. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre las moléculas inorgánicas y las orgánicas, ¿me pueden contestar? En muchas tareas que ustedes me mandaron, ustedes ponían que las inorgánicas no tenían carbono y en realidad eso no es así. Porque, por ejemplo, si yo le digo que las moléculas inorgánicas son gases, el dióxido de carbono es un gas y si tiene carbono y sí es una biomolécula inorgánica. Las biomoléculas inorgánicas, a diferencia de las orgánicas, lo que no hacen es constituir, digamos, el cuerpo de la célula. No están en la célula como tal, o sea, el dióxido de carbono nunca va a estar en la célula como un gas, ni van a estar separados en átomos. El agua va a estar en la célula, pero formando parte del citoplasma, no como agua como tal. Las sales minerales, como el sodio, tampoco van a estar en la célula como tal, sino que después que ingresan a nuestro cuerpo, se dividen y usamos los componentes. Entonces, son inorgánicas porque no forman al organismo, pero no dejan de ser importantes para él. Porque como les digo, el agua no forma la célula, pero sí forma parte del citoplasma, sí forma parte de la sangre y forma parte de la orina, por ejemplo. Entonces el agua va a ser importante para eliminar los desechos de nuestro cuerpo, está en el sudor y está en muchos lugares, pero no como agua como tal, ¿sí? O sea, por nuestra sangre no circula agua, sino que el agua forma parte de la sangre. Está la diferencia entre una molécula orgánica y una inorgánica. Por ejemplo, los lípidos, que son orgánicos, forman la membrana, específicamente los fosfolípidos, van a formar la membrana. Las proteínas, por ejemplo, la hemoglobina, está dentro de la sangre transportando el oxígeno. Y así sucesivamente. Y ahora vamos a ir a ver cada uno cuál es la función que cumple dentro del cuerpo. Bien, esto después si quieren lo copian, pero es lo que les dije. Por ejemplo, todas las biomoléculas van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son indispensables para la formación y el desarrollo y llevan a cabo todas las funciones celulares. Los nucleótidos van a llevar a cabo las funciones genéticas. Los fosfolípidos y las proteínas, como las vesículas que están en la célula, van a llevar a cabo las funciones de transporte. Las proteínas estructurales y también de transporte. Por ejemplo, las enzimas son proteínas también que llevan a cabo reacciones químicas y las funciones energéticas de nutrición y gasto de energía. Todas esas son las funciones de las biomoléculas, que no se las voy a preguntar tampoco. Bien, en las inorgánicas, era lo que les decía, el agua es importante para el transporte de nutrientes, la eliminación y la regulación de la temperatura. ¿Vieron cuando tenemos fiebre, por ejemplo, que nos dicen que tomemos muchos líquidos? Porque es útil para regular la temperatura del cuerpo, porque va diluyendo la sangre, también es importante para mantener la presión. Los gases como el oxígeno es fundamental para mantener a todos los órganos funcionando. ¿Vieron cuando dice, no le llegó oxígeno al cerebro, por ejemplo? Entonces, el cerebro sin oxígeno no funciona, y así todos los órganos. Si a un órgano le falta oxígeno, deja de funcionar. Por eso es fundamental. Y bueno, las sales minerales también participan en los impulsos nerviosos, mantienen la presión cardíaca. ¿Vieron cuando también nos enfermamos que nos pasan suero? Bueno, el suero es agua con sal.
Y eso es para mantenerlos hidratados porque la sal ayuda a mantener el agua en el cuerpo. Bueno, después tenemos los lípidos, como ya, ahora ya pasamos a biomoléculas orgánicas. Tenemos los lípidos, que dijimos como los fosfolípidos, que forman la membrana celular. El colesterol, que está dentro de la membrana, entre los fosfolípidos, y lo que hace es volverla más dura y menos permeable. Entonces, por eso yo acá puse acá que regula el transporte. Y los triglicéridos, vieron que cuando hablan de dieta hablan mucho de los triglicéridos, o cuando hablan de ejercicio físico, los deportistas y todo eso, porque en los triglicéridos lo que nosotros hacemos es conservar energía. Cuando hay un gasto de energía que supera nuestra vida cotidiana, lo que hacemos es, ¿vieron cuando dice, ay, quema calorías? Bueno, gastamos los triglicéridos. Y ahí tenemos la reserva. Después, acá, yo tengo una imagen de un fosfolípido. ¿Se acuerdan que era una cabecita con dos colitas? Y entonces busqué otra imagen para mostrarle cómo está formada esta cabecita. Bien, ven que esta es la cabeza, lo que está en azul, ¿no? Y es todo carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, que eran los componentes de las biomoléculas. Estos enlaces dobles son los que se rompen, no en este caso, ¿no? Porque lo de los fosfolípidos no los vamos a romper porque están formando la membrana. Pero en los triglicéridos y eso después ustedes van a ver, estos enlaces dobles es donde se guarda la energía. Y es lo que se rompen los triglicéridos, que también son lípidos, para gastar la energía. Acá tenemos otro lípido que es el colesterol. Yo lo que ustedes, lo que quiero que entiendan es que cada componente celular, vieron que en los niveles de organización, ¿no? O sea, yo voy a tener el fosfolípido en la membrana y si lo desarmo, voy a llegar a átomos. Y con el colesterol lo mismo. La diferencia es cómo esos átomos se relacionan entre sí. Pero siempre tienen un cuerpo de carbono, hidrógeno, oxígeno. Este es el colesterol. Y este es un triglicérido. Ve que tiene 3 colitas. El fosfolípido tiene 2, el colesterol tiene 1 y el triglicérido tiene 3 colitas. Tiene un cuerpo de carbono y las 3 colitas. Y estos son los enlaces que se rompen para sacar energía. Las proteínas son más complejas. Cuando veamos ADN después vamos a ir viendo, vamos a ver de nuevo las proteínas, vamos a ver cómo se forman. La proteína están formados por aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, otra vez, son átomos que van a formar una molécula. Pero esta molécula en particular va a tener un carbono central unido siempre a un hidrógeno y un grupo amino. Un grupo amino es un nitrógeno con 2 hidrógenos. Y un grupo carboxilo, que es un oxígeno con un hidrógeno y un doble enlace en el oxígeno. Y un grupo radical. Este grupo radical es el que cambia, por eso se llama radical. Cada aminoácido va a estar formado por un grupo radical. Entonces, la proteína, a ver si ven este dibujo, si les queda más claro. Cada uno de estos es uno de estos, que le cambia este grupito, ¿sí? Por eso tienen distintos nombres. Una cadena de aminoácidos forma una proteína. Y después la proteína se pliega para formar esto que está acá, que es la estructura cuaternaria, que por ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Y tiene un lugarcito acá que se llama un sitio activo donde va a transportar el oxígeno. ¿De dónde viene toda esta cadena? Es un código que está en el ADN. ¿Sí? El ADN va a decir, fabriquemos hemoglobina, porque necesitamos para transportar el oxígeno, porque esta persona perdió sangre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en el ADN está el código que dice, ok, para fabricar hemoglobina tenemos que poner
vamos a tener el código genético que nos va a decir el orden de estos aminoácidos. Según ese orden, la proteína que se va a fabricar. Entonces vamos a ver acá. Vamos a pasar a la glucosa. La glucosa o los glúcidos son la fuente de energía de los seres humanos. En las plantas es el almidón. Cuando necesitamos energía, vamos a sacar de los triglicéridos o vamos a sacar de la glucosa. Cuando, por ejemplo, las personas diabéticas, lo que les pasa es que no pueden digerir esta glucosa y por lo tanto, ahí es cuando eso acarrea ciertos problemas, pero a su vez las personas con diabetes, si no hacen cierta dieta, adelgazan, o si comen cosas con azúcar que no deben, les puede subir la diabetes o le puede bajar la diabetes. Todo eso en base a que no me sale el nombre ahora. El páncreas. El páncreas no funciona como debe o no, algunos no funcionan directamente, por eso hay distintos tipos de diabetes, y otros funcionan un poquito menos rápido, y entonces lo que no puede hacer es convertir esta glucosa que nosotros ingerimos en fuente de energía. Bien, ahora pasamos a los ácidos nucleicos. Recuerden que estamos en las biomoléculas orgánicas que forman parte de nuestro cuerpo. Los ácidos nucleicos van a ser el ADN y el ARN. Van a estar en el nucleolo, dentro del núcleo, empaquetados en cromosomas. Están formados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Nitrogenada porque tiene muchos nitrógenos. Grupo fosfato porque el del centro es la P, que es el fósforo. Y el azúcar son dos. Desoxirribosa en el ADN, por eso ADN, y ribosa en el ARN. O sea, lo que cambia entre el ADN y el ARN es el azúcar, la forma del azúcar. Estas bases nitrogenadas son 5. Esperen que me fui para atrás. Son 5. Adenina, timina, guanina y citosina. Y uracilo, que está en el uracilo está en el ARN en lugar de la timina. Estos se van a poner de acuerdo y van a formar el ADN y el ARN. ¿Qué tienen que saber ustedes del ADN? Bueno, que está formado por bases nitrogenadas y que ellos se relacionan siempre de la misma forma. Si ustedes ven, el rojo va a estar con el amarillo. O sea que la adenina se va a unir siempre a la timina. Esto está en inglés, ¿sí? La adenina se va a unir siempre a la timina. Y el verde con el azul. La citosina se va a unir siempre a la guanina. Y dependiendo del orden de estas uniones, es el código genético y la proteína que ese ADN va a tener guardada, ¿sí? Si yo quiero sintetizar hemoglobina, voy a desarmar este ADN, lo voy a abrir y los ribosomas lo van a leer y lo van a transformar en una proteína. Es como el código de barras del supermercado, ¿sí? Vieron que para nosotros, por ejemplo, el código de barra de las papas chips es igual al código de barra de una caja de lápices. Pero cuando ese código pasa por la máquina registradora, la máquina lo lee de forma diferente, ¿sí? No nos van a cobrar papas chips por una caja de lápices, a no ser que hayan mezclado los códigos. Pero cada cosa del supermercado tiene su código. Bueno, acá cada proteína va a tener su código guardado en el ADN. Y por más que a nosotros nos parezca que es lo mismo, no lo va a ser. ¿Sí?
Acá tenemos el ARN. Bien que el ARN, ya la diferencia así que salta a la vista es que es solo una hebra. Y acá tenemos dos. El ARN es solo una hebra y va a tener citosina, adenina, guanina, y en lugar del rojo va a tener este marroncito que es el uracilo. Están acá. Estas son las del ARN. Uracilo, citosina, adenina y guanina. Después nosotros vamos a ver cómo se transforma, los pasos que se siguen para sintetizar proteínas a partir del ADN. Lo van a hacer ustedes y lo van a poder hacer, lo van a lograr hacer y lo van a lograr entender, pero tenemos que ir como paso a paso porque si no es muy complicado.